Cuando nosotros hablamos de este proceso de cómo enseñar, dónde enseñar, qué enseñar, tenemos que tener presente que el docente, a ver una preguntita, que el docente y el estudiante deben estar en un ambiente agradable de motivación, pero ¿quién le va a brindar esa motivación? ¿Quién? El docente, ¿verdad? Pueden participar en clase. Lo importante es que el docente lleve el aprendizaje. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién se debe adaptar en un centro educativo? ¿Quién se debe adaptar al ambiente, al lugar? Porque puede ser que un joven sea de David y lo nombren allá en Llano Culebra o el lugar más lejano que exista, pero hay una escuela y a él lo nombran allá. Yo les pregunto, ¿quién tiene que adaptarse? ¿El estudiante al docente? ¿El estudiante al docente o el docente al estudiante? A ver, ¿quién se adapta? ¿Quién debe adaptarse? A ver, pueden participar, no veo a ninguno. A ver, ¿quién se debe adaptar? ¿Kevin? Estoy viendo que están entrando. Edilia, Joana, Isaac. El docente. Ajá. El docente debe adaptarse al estudiante, al lugar donde a él lo nombraron. ¿Ok? Él es el que quiere trabajar. Él aplicó por esa vacante. Y muchos de ustedes saben de los docentes que los nombran en estas áreas de difícil acceso, cuando llegan allá y tienen que caminar 8 horas o tienen que esperar en una escuela. Un día han caminado, en el segundo o tercer día llegan a la escuela. Cuando llegan allá ven que eso es demasiado lejos. ¿Qué hacen? Muchos renuncian. Y a veces los castigan porque no los nombran la próxima vez porque renunciaron. ¿Para qué aplicaron entonces? ¿Cierto? Entonces, el docente tiene que adaptarse al lugar donde está el estudiante. Asimismo es la aplicación de la estrategia. ¿Ok? La estrategia se aplica en el lugar donde está el estudiante. Vamos a darle un ejemplo. Vamos a decir que yo voy a enseñar la adición. Está bien que los estudiantes conozcan las palabras correctas de las operaciones, pero allá muchas veces al estudiante se le enseña al estudiante desde muy chico qué es la suma, ¿ya? Y el docente debe decirle, vamos a enseñarle cómo se realiza la suma, pero también se le llama la adición. Repitan, ¿cómo? ¿Adición? Sí, adición. Ok, el maestro no le va a pedir para realizar esa adición, no le va a pedir al día siguiente que traigan chapitas de soda para sumar. No, ¿verdad? Por el lugar, la instancia donde viven esos niños y el lugar donde hay una tienda, un súper, muy lejos. Y sabiendo pues que hay estudiantes que en realidad nunca han ido o nunca los han sacado de allá de tan lejos hacia afuera, hacia el pueblo más pequeño. Muchos no saben en realidad qué es una chapita. Entonces, allí es donde decimos, yo voy a llevar o voy a aplicarle la herramienta, pero voy a utilizar el material del medio, lo que tiene el estudiante cerca o dentro del centro educativo. ¿Qué le puedo pedir yo a los estudiantes para realizar la adición? A ver, ¿qué les puedo pedir a ellos? Ese es el recurso que estoy solicitando. A ver,
Si yo estoy dando clases por allá y yo voy a enseñarle la adición, pero para enseñarle la adición yo quiero que ellos traigan algo para poder enseñarles a contar. A ver, ¿qué les puedo pedir yo a ellos? ¿Me están escuchando? Sí, frijoles, maíz, Ajá, ¿qué más? hojas, Ujú. Los que viven cerca del río, ¿qué le pudiera pedir yo? piedritas. Piedritas, claro que sí, piedritas. Entonces, ahí estamos. El docente se adapta al medio y utiliza el recurso que le es accesible al estudiante. ¿Ok? Yo no les voy a pedir algo que yo sé que no hay allí en ese lugar. ¿Van comprendiendo cómo se va aplicando la didáctica? ¿Mm? Entonces, es por eso que la didáctica, fuera que es la rama de la pedagogía, se encarga de facilitar al estudiante la herramienta, ¿no? Es el conjunto de todas esas habilidades, de todas esas estrategias y técnicas para llevarle al niño la enseñanza y el aprendizaje. ¿Me van comprendiendo? Entonces, la didáctica es este proceso sistemático donde el estudiante va a aprender a través de diferentes estrategias. En el día, como esta semana, como el miércoles creo que fue, yo les subí el módulo a todos ustedes, no sé si ustedes ya lo revisaron, ¿lo revisaron? Les subí el módulo, están las actividades, también tengo que subirlas a ustedes, la taxonomía de Bloom, que voy a subírselas hoy sin falta, para que conozcan cuáles son los verbos a utilizar de acuerdo a la redacción de esas actividades cuando vayan a planificar, cuando van a dar didáctica 4 o currículo, donde se les va a enseñar a planificar. Los que están trabajando, pues, y los que se prepararon en este verano en cuanto a la capacitación de currículo. Tenemos que hablar de todos esos términos porque cuando ustedes vayan a dar clases, los que, los que no se han nombrado y los que están dando clases deben tener el conocimiento en realidad de en qué consiste, en qué fue lo que ustedes dieron, porque miren, el docente no importa la edad. El docente debe estar preparándose constantemente, porque no se puede, no nos podemos quedar atrás. Tenemos que ir a la vanguardia del sistema educativo. ¿Ok? Entonces sí que es importante, pues, que nosotros vayamos poco a poco a conociendo todas esas herramientas de aprendizaje, porque déjenme decirle que nosotros somos capaces también de armar una estrategia de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, el currículo en sí es un proceso sistemático de actualización, de reorganización, de todos esos contenidos, de todos los contenidos. Recuerdan que anteriormente, antes de este verano, decíamos, de que, ay, pero ¿cuándo van a cambiar este currículo? Que estamos planificando con todos esos contenidos viejos que no han sido actualizados. Bueno, ya llegó la hora. Ya se actualizaron los contenidos del currículo. El currículo, en el currículo se cambiaron algunos contenidos, se mejoraron algunos objetivos. Ahora vienen dos competencias nuevas que se han puesto pues ahora en el programa, que es la socioemocional y la de emprendimiento.
El primer tema que ustedes tienen habla de las competencias que debe tener todo docente para dar clases. En sí, las competencias entran dentro del perfil docente. ¿Cómo debe ser un docente? ¿Qué cualidades debe tener un docente para dar clases? No cualquiera puede ser docente, ¿ok? No. El docente es docente en valores, en cualidad, en capacidad, en competencias. Y todos debemos ser capaces y tener el conocimiento para brindarle al estudiante ese aprendizaje. Entonces, ese rediseño curricular que hablábamos tanto en este verano, pues es la actualización y la transformación de los contenidos con el propósito de ¿qué? De mejorar el aprendizaje, de mejorar la calidad de todos esos contenidos. Ya, entonces, al docente le queda hacer la dosificación de cuáles son esos contenidos que va a trabajar estos 3 trimestres y hacer la unidad trimestral donde van a aparecer los contenidos por trimestre que se van a dar de acuerdo al conceptual, procedimental y actitudinal. Y de allí redactar todas las semanas la planificación semanal, el docente de grado. El docente especial, preferiblemente, como ve a los estudiantes a veces 2 horas, 3 horas. El docente de inglés, que ahora lo bajaron a 7 horas. Su planificación debe ser de 15 a 15 días. ¿Ok? Porque, por ejemplo, el de tecnología, el grupo que nada más le da 3 veces, de tercero a sexto. Y a veces quedan contenidos guindando. Es preferible entonces que ellos puedan planificar de 15 a 15 días. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No tienen pregunta? Ok. Cuando hablamos de didáctica, nos decía Piaget que el estudiante aprende por asociación también, ¿ok? Y también aprende a través del juego. Es muy interesante. También nos habla de que el estudiante aprende por el acercamiento. A través de, yo estuve mirando un escrito donde nos hablaba, comparaban la enseñanza de un animal con un niño. Pero cuando hablaban del animal, solamente de un perro, por ejemplo, le tocaban las campanas todos los días y él sabía que a esa hora él tenía que acercarse para comer. Entonces él decía que también el perro aprendía por asociación. Miren los estudios que han hecho estos pedagogos. Y es interesante. Piaget dice que un niño aprende a través del juego, a través de la asociación, y que sí que es interesante porque el niño se pone a comparar, a escoger cuál de esos juegos le gusta más. Y les enseñaba a contar con una bola. Pero el que contaba era Piaget. Le tiraban la bola y Piaget contaba 1. Se la tiraba al niño y el niño repetía 1. El niño se la tiraba y él decía 2. Y de esa manera,
poco a poco a través del juego había una asociación y había un aprendizaje. Entonces estábamos hablando de la manera verbal, después venía la forma escrita. Entonces él dice que al niño se le debe de motivar antes. Es por esa razón que en la planificación, las 3 evaluaciones, la primera es, ¿cuál es la primera? Las actividades de inicio, donde el docente explora, le da la oportunidad que sea el niño el que participe, ¿ya? Que sea el niño el que escoja, que sea el niño el que esté motivado también, ¿ok? Eso es interesante. Y luego, pues, en las actividades de desempeño, viene el qué hacer, cómo va a ser, cómo le va a dar la clase, cómo va a participar el niño, qué va a hacer. ¿Ya? Entonces son diferentes procesos, diferentes procesos. Y la didáctica, pues, estas estrategias de aprendizaje que se aprenden, yo diría que el estudiante, cuando hablamos de aprendizajes significativos, ¿verdad? Decimos que son aprendizajes que le van a quedar al niño. Pero ¿hasta cuándo le va a quedar ese aprendizaje significativo? Si a veces encontramos niños de 5º grado, de 6º grado, que usted lo manda con una moneda a la tienda y el niño no sabe pedir o dar el dinero 60 centavos de tomate, por ejemplo, 80 de cebolla, y usted le da el sencillo al niño y él no sabe cuánto es 80 ni cuánto es 60 centavos. Entonces, a eso voy. La enseñanza al estudiante, ya sea de primaria o de secundaria, debe ser para toda la vida. ¿Ya? Miren, cuando nosotros hacemos la comparación de la didáctica tradicional con la actual, ¿qué me está diciendo? Yo tengo que decir que la didáctica tradicional era mala. Si yo aprendí con esa didáctica, yo aprendí con esa didáctica. A mí me enseñaron en primer grado y bastante reglazo me dieron, pero aprendí. Lo único que anteriormente, ¿qué sucedía? Se utilizaba mucho el método inductivo. Solamente era lo que el docente decía. Se hacía lo que él decía, él era el que decía qué hacer, cómo hacerlo. Y copiaban esos planes que si el niño en un ejercicio se le olvidaba el contenido de ese plan, si se le olvidaba una palabra, todo lo tenía malo. Pero bueno, gracias a Dios aprendimos. Era una forma también de disciplina bien fuerte. Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Qué hay en el medio? ¿Qué hay? A ver, díganme. ¿Qué hay? Piensen, ¿qué hay ahora que no había antes? La tecnología, profe. Claro, la tecnología. ¿Usted cree que se ha parado esto de teléfono que a veces los niños, yo tengo una nieta que lo maneja mejor que un adulto y nada más tiene 6 años? Pueden creerlo. ¿Mm? Y son cosas que a los niños les gusta jugar a través del teléfono, pero no debe abusar. El docente allí tiene que poner disciplina. ¿Qué más hay ahora? En un salón de informática, un niño que tenga una computadora,
Por eso yo le digo a mis docentes, no quiero pasar por los salones de clases y mirar planes largos copiados en el tablero, que se le va toda la hora y el niño copia y copia y copia. Por favor, ya eso no se hace. Apliques herramientas de aprendizaje para que el estudiante aprenda lo que necesita aprender. Fácil como eso. Yo no le voy a enseñar algo al estudiante que en la vida al niño no le vaya a servir. ¿Ok? ¿Por qué le voy a decir que se aprenda un plan de una página a un niño de tercer grado? Se lo podrá aprender. Pero al día siguiente, donde se le olvidó 1, 2, 3 palabras y donde aprendió a desarrollar un ejercicio en casa, pensó que la maestra se lo iba a poner igual que se lo puso su papá en la casa, se fue. Todo lo aprendido. Apenas le cambiaron el formato de la evaluación del ejercicio. Y a eso vamos. La didáctica, tradición, eso se llama transposición didáctica. La didáctica anterior con la didáctica que tenemos ahora. ¿Ok? La forma de enseñar anteriormente y la forma de enseñar que tenemos actualmente. Es por esa razón que yo le digo a los docentes, ustedes tienen que estar preparándose constantemente porque el docente no se puede quedar atrás. Tenemos que ir allí caminando juntos a la par de los nuevos conocimientos. En otras palabras, ¿cómo enseñar mejor? ¿Qué recurso yo voy a utilizar? ¿Cuándo lo voy a utilizar? ¿Para qué le va a servir ese aprendizaje al estudiante? ¿Ok? ¿Ve? Entonces, en base a la redacción de esa actividad en tercera persona, ¿verdad? Yo voy a hacer mi actividad, voy a redactar mi actividad. No es en base al docente, ejemplo, describo, redacto, identifico, transformo, observo. No. Las actividades no se redactan en función del docente, se redactan en función del estudiante. Es decir, identifica, describe, redacta. Esos son los verbos que hay que utilizar afuera del montón de verbos que tiene la taxonomía de Bloom. Entonces, la estrategia son los pasos, habilidades que un estudiante adquiere y va a emplear poco a poco de manera intencional para aprender. ¿Ya? Y el docente debe saber cómo enseñar. ¿Qué enseñar? ¿Y para qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Alguna pregunta? A ver. Ok. Cuando nosotros hablamos de cómo enseñar, yo debo primero saber qué técnicas válidas para enseñar un contenido. No importa la disciplina entre los que podemos mencionar. Pueden ser hechos, principios, actitudes, valores, normas de una larga vista. La didáctica ve la enseñanza como un todo.
y aplica los conocimientos relacionados con los aspectos reales de la enseñanza y con los objetivos que un educador debe tomar en cuenta para enseñar. No va a servir de nada para aprender sobre la relación entre ambos conceptos. Por ejemplo, un estudiante, la maestra quiere enseñarle las partes de las plantas, ¿verdad? Y la maestra le dice, para mañana me van a traer una plantita de su casa, pero debe traer esos hilitos que trae abajo. Y un niño dice, ¿la raíz, maestra? Sí. Van a traer una plantita que traiga su raíz. Y si tienen algún, ¿cómo se llama eso? Fruto, maestra. Ah, sí, fruta. Un fruto. O una flor. Ok. Miren, la maestra solamente les dijo que le trajeran la planta, la plantita. Porque ella quiere dar las partes de la planta. Ok, pero no les dijo a los niños que iba a dar las partes de la planta. Al día siguiente el niño lleva su plantita con su raíz y sus hojas, su tallito, y algunas tienen flor. Cuando todas la dicen, la maestra estaba en la puerta y los va viendo que cada niño lleva su plantita en la mano. Ok. Cuando llega la clase de ciencia, los niños cuidando esa plantita. Y ahora saquen esa plantita que todos trajeron. Los niños enseñan la plantita. A ver, esas plantas están muy hermosas. Y un niño dice, maestra, mi vecina me la dio. El otro, mi mamá me la dio. El otro, mi mamá la fue a comprar. El otro, etcétera. Ah, ok, qué bueno. Y yo les voy a preguntar, ¿qué le observan a la planta que ustedes trajeron? Maestra, tiene unos rabitos de pelucadito abajo. Ay, sí. ¿Cómo se llama eso? Otro dice por allá, la raíz, maestra. ¿Qué más tiene esa planta? Maestra, tiene hojas. Ay, sí, tienen hojas. ¿Y de qué color son las hojas? Maestra, son verdes. ¿Qué más tiene esta plantita tuya? Maestra, tiene una flor. ¿De qué color es la flor? Miren, todo lo que está dando el niño, no la maestra. Después que el niño identificó su planta, ¿quién dio la clase allí? Díganme. ¿Fue la maestra o fue el niño? ¿Mm? Dígame. Ay, ¿quién dio la clase? Recuerden que esta clase no veo a nadie. Voy a dar 5 puntitos todo el que sale en pantalla. El niño, claro que sí. Ahí me escribió Isaac. El niño es el que da la clase. Ahora bien, es por esa razón que el maestro es el guía. El maestro es el orientador. No se aprende más buscando, descubriendo, que el niño sea el que descubra, que el niño sea el crítico. Que sea el niño el que busca el recurso, que lo identifique y que lo aprenda. ¿Mm? Entonces, el maestro
solamente transmite el conocimiento, pero debe inspirar y construir el camino para que ese estudiante logre el aprendizaje. Eso es lo interesante. Que sea el estudiante el que descubra ese aprendizaje. Ahora, luego de que el niño identificó su plantita, la maestra va a decirle a ellos o les va a hacer una pregunta como esta. ¿Cuáles son las partes de una planta? Miren, es una clase de segundo grado y de tercero. ¿Cuáles son las partes de la planta? Todavía no le ha dicho la técnica ni la estrategia, nada de eso le ha dicho. Y el niño le va a contestar allá, maestra, la flor, maestra, la raíz, maestra, el tallo, maestra, el fruto. Oh, qué bien. Entonces voy a escribir en el tablero cuáles son las partes de la planta. Voy a realizar una nube y voy a escribir las partes de las plantas son. Raya con una flechita. Y en la parte de abajo voy haciendo unas nubes. Voy a enseñarles un mapa conceptual. El mapa conceptual está formado de enlaces y conceptos. Las partes de la planta son, escribo abajo son, bajo la raya le hago 5 nubecitas y volvemos a preguntar. Ustedes me van a decir cuáles son las partes de la planta y yo las voy escribiendo, ¿de acuerdo? Sí, maestra, vamos. Las partes de la planta son raíz, ok, voy a escribir raíz en la nubecita abajo. A ver, ¿qué más? ¿Qué falta? Hoja, maestra, hoja. ¿Qué más? Tallo, flor. La maestra le enseñó cómo se hace un mapa conceptual. Ahora yo les pregunto, ¿de qué sirve que yo les redacte o les copie en el tablero un plan sobre las plantas? Lo que tengo que enseñarle al estudiante es qué es lo que él va a aprender, si este aprendizaje le va a servir para toda la vida, ¿ok? Esa es la función del docente, llevar al estudiante para que sea él el que descubra el conocimiento, el aprendizaje. Entonces el docente inspira, construye camino para que el estudiante sea el que aprenda. ¿Ok? Qué interesante. Ya eso de copiar planes, ya eso se debe eliminar. Ustedes saben la cantidad de herramientas que hay. Yo le subí un libro que se llama Estrategias de aprendizaje de Julio Pimienta, el colombiano, todavía está vivo. Y también hay otro libro muy bueno de él que se llama Evaluación de los aprendizajes. Excelente libro. En el de estrategia de aprendizaje y cualquier cantidad de estrategias que el docente debe aplicarle al estudiante para que el estudiante aprenda, llevar al estudiante para que él sea el que descubra, para que sea un niño crítico y que sea el protagonista de su propio aprendizaje. Miren qué hermoso. Entonces, el docente es el que va a abrir el camino poco a poco.
Y de esa manera puede irle enseñando en diferentes asignaturas. Él le puede ir enseñando diferentes conocimientos en diferentes asignaturas. ¿Okay? Por ejemplo, cuando nosotros le ponemos al estudiante el mapa conceptual ese que él mismo fueron mencionando las partes de la planta, luego usted le va a decir al niño, ok, para mañana van a traer una cartulina y ustedes van a realizar, ustedes mismos van a confeccionar el mapa conceptual que se hizo en el tablero. Miren todo el proceso de aplicación estrategia para de último hacer la evaluación. Al día siguiente el niño en el piso con su cartulina de 2 en 2 hicieron el mapa conceptual. Entonces, para el día siguiente, porque ahora no podemos hablar que va a ser de una vez la evaluación. No, señor. Primero tiene que haber la evaluación diagnóstica que se hizo. ¿Ya? Luego de la evaluación diagnóstica, ¿qué viene? La evaluación formativa. Que si ese muchachito aprendió. Hágale preguntitas. Con todas las estrategias que se han aplicado y el niño debe tener el conocimiento. Cuando ya se le hizo la evaluación formativa, el niño será capaz de realizar la evaluación sumativa. Y allí es donde viene la nota. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿es mejor enseñar lo que el niño necesita aprender? Donde el niño necesita aprender. ¿De qué me sirvió un poco de cosas, de palabras allí que en realidad al niño se le iban a olvidar? ¿No es eso lo que el niño necesita aprender? Las partes de la planta y se las aprendió. Y es por esta razón que el docente es el transmisor, el que transmite el aprendizaje con el propósito de mejorar la calidad de aprender de ese mismo estudiante. De esa manera hay aprendizaje. De esa manera. Qué interesante es también cuando, de acuerdo a los contenidos, podemos aplicar otras estrategias. Vamos a ver ahora, vamos a ver aquí, si ustedes pues pudieron observar. A ver, ¿alguna pregunta? Ajá. Sí. Era sobre eso, porque no estaba viendo nada, que digamos, no, pensaba que usted no estaba presentando. No, hasta ahora voy a presentar algo. Ok, gracias. Ok. El currículo y la didáctica. A ver, ¿lo están mirando? Ahora sí, ¿no? Cuando hablamos del currículo, que es el rediseño curricular del que estamos hablando, el nuevo rediseño curricular, donde en el currículo se actualizaron diferentes contenidos, los objetivos se copian idénticos, los indicadores de logro igual, pero, algo importante. El estudiante, primero que nada, si no hay motivación, no le va a aprender. Si no hay un ambiente adecuado en el salón, ahora que están haciendo estas cantidades de calores en todas partes, imagínense un salón que no tenga ni abanico, un salón
depende del área y respeto mucho a allá los maestros que están haciendo su labor en lugares bien lejos y donde no hay un abanico, donde no hay luz. Bueno, vamos a llevar a los estudiantes debajo de un árbol para enseñar. Eso depende del docente. De esa manera podemos mejorar y utilizar el programa de acuerdo a la adecuación de esos contenidos. Yo estuve revisando algunos programas luego de que realizaron la actualización y la transformación de los currículos con el propósito de verificar algunos errores que anteriormente estábamos mirando. Pero bueno, gracias a Dios pude ver que ya se arreglaron. Y la calidad de esos contenidos son buenos. Lo único que tiene que hacer es el docente buscar la herramienta, estar pendiente, conocer al estudiante de manera individual, porque los estudiantes no todos aprenden de la misma manera. No, señor. Hay diferencias individuales. Hay estudiantes que tienen algunos diagnósticos. Hay estudiantes que van a aprender de una manera más rápida y hay otros que van a aprender de una manera más lenta. Entonces, ¿qué estrategia, qué técnica puedo buscar para que mis estudiantes aprendan? Tal vez algunos van a ir aprendiendo de una manera más lenta. Entonces, yo como docente tengo que inspirarme para construir un camino, así como lo hice, como el de las plantas, para que ese estudiante descubra ese aprendizaje. ¿Ya? Y algo muy importante, miren. En la didáctica, que está más adelante por ahí en los contenidos, hay dos cosas muy importantes que el docente debe saber. La diferencia entre estrategia de aprendizaje y estrategia de enseñanza. Si lo copian, se lo agradezco para que no se les olvide. La diferencia entre estrategia de aprendizaje y estrategia de enseñanza. A ver, estrategias de aprendizaje son pasos, habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional para aprender. Vuelvo a repetirles. Las estrategias de aprendizaje son pasos, habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional para aprender. Es el estudiante que la adquiere. ¿Ok? Si me dicen, se las vuelvo a repetir, si se quedaron. Son conceptos que el docente debe manejar constantemente. Ahora voy. Las estrategias de aprendizaje. Recuerden que es la diferencia entre estrategia de enseñanza y estrategia de aprendizaje. Las estrategias de enseñanza son ayudas planteadas para el docente. ¿Ya? Son ayudas planteadas para el docente que le va a proporcionar al estudiante para facilitarles el aprendizaje. Vuelvo a repetir.
Las estrategias de enseñanza son ayudas planteadas por el estudiante que el docente le proporciona al estudiante para facilitar el aprendizaje significativo, que diría yo que es un aprendizaje para toda la vida. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ok? ¿Por qué no me dicen si han entendido o no han entendido? Si es que estoy hablando rápido. Si quieren que les vuelva a repetir. A ver. No me dicen nada, ni siquiera los veo. A ver. ¿Comprendieron? Profesora, ¿puede repetir la última, la de La, estra- enseñanza? la estrategia de enseñanza, sí, son ayudas planteadas por el docente que se le proporcionan al estudiante, para facilitarle el aprendizaje significativo. Cuando hablamos de significativo, son aprendizajes que le van a quedar al estudiante. Pero yo le agregaría allí el aprendizaje para toda la vida. Y todas estas definiciones, toda esta explicación que yo les estoy brindando, yo les digo que el docente día con día, debe hacer de ese estudiante que pasa por las manos de él todos los años, debe hacer un niño diferente, un niño capaz, un niño que retenga aprendizaje, un niño que participa, un niño que esté motivado. ¿Por qué? Porque a través de los días, él va a ir construyendo un camino hacia el aprendizaje, ¿ok? Hacia el aprendizaje. Bueno, ahora bien, ¿puede alguno de ustedes definirme qué es la palabra didáctica? A ver, vamos a hacer una retroalimentación. ¿Qué es la didáctica? A ver, ¿qué es la didáctica? A ver, ¿qué es la didáctica? No. A ver, ¿están allí? A ver, ¿qué es la didáctica? A ver, aquí se lo puse en la imagen. A ver,
Pueden hacerlo con sus palabras a través de la explicación de hoy, que es la didáctica. Oye, a veces me pregunto si están allí o no están. A ver. Es como usted había dicho no hace poco en la clase, por eso la clase se basa en lo de las piedritas y eso, son los métodos pues que utilizamos para enseñar las estrategias que vamos a llevar dentro de un aula de clase. Es una disciplina pedagógica que ella va a estudiar todo este proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos que es una disciplina pedagógica, tenemos que hablar también qué es la metodología. La metodología es la forma que va a utilizar el docente para llevar ese aprendizaje al estudiante. ¿Cómo lo va a llevar? ¿Cuál es el recurso que va a utilizar para llevar ese aprendizaje? Entonces, de esa forma, podemos decir que hay aprendizaje. ¿Cuál es la importancia de la didáctica? Claro, es la que le va a brindar al docente todas estas habilidades, todas estas estrategias. El docente tiene que conocer el enfoque. Miren, ahora, para la enseñanza de español de un docente de primer grado, que son enfoques como el constructivista y el enfoque integral, que esos enfoques no son nuevos. Yo pasé por un salón y la maestra estaba en el piso con los niños con un montón de etiquetas y me llamó la atención y me senté allí. Y yo observaba, solamente le hice señas que nada más iba a observar. Yo observaba y yo veía que la maestra estaba en el piso. Ahí ustedes saben que el maestro tiene que adaptarse y llegar, porque era un primer grado y tiene que ser motivado. Ya la maestra parece que le había pedido que trajeran etiquetas ese día. Y eso pasó después del primer mes de apresto, porque se hace, pues, en el primer mes se hace repaso de kinder del año pasado, un mes. Después del primer mes, ella quería introducir una palabra generadora para enseñarle al estudiante, para ver cómo le iba a introducir español, la lectura y escritura. Y yo vi bastante etiquetas en el suelo, había etiquetas de sardina, había etiquetas de Colgate, había etiquetas de un venado, había etiquetas de Colgate, de tomate, bueno, cualquier cantidad de diferentes etiquetas en el piso. Por eso yo me quedé analizando. La didáctica tradicional tampoco fue mala, porque la maestra la está aplicando ahora uniendo dos enfoques, el integral y el constructivismo, de una manera motivacional y participativa del estudiante. Revolvieron todas las etiquetas, todo el montón. Y le dijo a un niño, Abel, ahora cierra tus ojos, mete tu mano por debajo de las etiquetas y selecciona una, saca una nada más. Ok. Abel sacó una palabra, con un animal. Era un venado. Miren. Un venado. Yo me quedé observando. Ah.
sacó la imagen del venado, no la palabra, era la imagen. Solamente la imagen. Y la maestra le pregunta, ay, ¿qué seleccionaste? Ay, dice un niño, maestra, ese es un venado. Es un venado, cierto. Venado. Y esa imagen del venado, ¿qué color tiene? Mírenle los ojos. Oh, todos los niños viendo. Miren la motivación. Ah, venado. Repitan todos. Venado. Venado. La maestra no está utilizando ningún libro. Escogió una palabra generadora de 3 sílabas con el nombre de venado. Ahora palpar. Venado. Vamos a contar cuántas sílabas tiene venado. Ahí estamos dando matemáticas. Venado. ¿Cuántas son? Repitan. Una. Nado. 3 con 2. Qué bien. Entonces, vamos a utilizar esta palabra para enseñarles a ustedes la escritura y la lectura. ¿Venado? Empezaron venado y comenzaron después a armar palabras, digo, después de ese día, pues, comenzaron a armar palabras hasta que redactaron al final una oración con venado. Yo me quedé pensando que la didáctica tradicional también se utiliza. Pero ahora se orienta al estudiante para que sea él el protagonista. ¿Por qué va a ser el protagonista? Porque él lleva el recurso, él se toma en cuenta de qué manera van a aprender ellos, cuándo lo van a realizar y al final, ¿qué aprendieron con esa motivación? Utilizando el recurso que ellos tienen en su casa y sobre todo ser el inspirador para transmitirles a ellos la forma de aprender. Y es por esa razón que cuando se enseña a través de diferentes metodologías la lectura y la escritura, ya en agosto el niño sabe leer. Sin ningún libro. Ya después en segundo, tercero, por allá se le lleva revista, se le lleva periódico, se le llevan copias de lectura o se les pide un libro de cuento. Y ve, agosto el niño leyendo. Y también en el transcurso de los días, no nada más aprende el niño, dice el maestro. Para la siguiente clase, dice el docente, ahora tengo que ver qué estrategia voy a utilizar para enseñar ciencias sociales, matemáticas y todas las otras asignaturas. Porque yo felicito al docente que enseña, que construye y que le interesa el que aprender del estudiante. Dice que el origen del concepto de la didáctica, el término didáctica fue desarrollado por Juan Amos Comenio en la obra didáctica magna del siglo XVII. Y es cierto. Juan Amos Comenio habla mucho de la didáctica, de que el niño es el principal participante en la lectura y la escritura, y que debe haber motivación, primero que nada, para el estudiante, el ambiente adecuado para que el estudiante aprenda, conociendo y resaltando las diferencias
individuales, no resaltando de manera negativa, no. ¿Por qué? En un salón pueden haber 20 estudiantes, pueden haber 3 que tienen un diagnóstico. Ya no podemos decir que son niños especiales, porque yo escuchaba en una conferencia a una profesora de educación especial en Colombia que decía que todos los niños son especiales. Todos. Porque a veces hay niños que dicen, ay, yo no voy a hacerme eso maestra porque yo soy especial. Hay lento aprendizaje, pues la mamá le ha dicho que él es especial y la maestra tiene que adecuarlo. Es cierto, la maestra lo tiene que adecuar. Pero le metan en la cabeza al niño que él es especial y que es especial, que él no puede, que él no puede. Sí puede. Él puede lograrlo. Él lo puede hacer. Y todos somos especiales. A veces, muchas veces la maestra pecan diciendo esto. Juan, ven acá, que tú eres especial, te voy a poner acá adelante. Y el otro niño allá, maestra, ve, Juan es especial. Ella está acá jugando y molestando. O sea, etiquetan al estudiante. No, señor. Al niño se le hacen las adecuaciones, pero no le dicen que él es especial. Y allí sí estoy con esa profesora que dijo eso. Porque etiquetan al niño y el niño soy especial. Y hay padres de familia que dicen, a mi niño lo pasan porque él es un niño especial. No, señor. Un niño especial también tiene que rendir de acuerdo a la especialidad, de acuerdo al diagnóstico. Van poco a poco, se le evalúa de manera diferente, pero sí, tienen que aprender. Y si un niño especial, también que faltan demasiado, si falta demasiado y tiene más del 50% de ausencia, pero hay que ver qué es lo que tiene, si está hospitalizado, si está en casa con un módulo, dependiendo de qué es lo que tiene, etcétera, etcétera. Pero los niños tienen que rendir de acuerdo a su dificultad. ¿Ok? Todos somos capaces de manera diferente, pero todos aprendemos, ¿verdad? La profesora especial que está por ahí, no sé, no, ya se me olvidó cómo se llama, ¿cierto? Joana, Todos profe. son especiales. Joana, todos son especiales. Y no debemos etiquetar a ningún estudiante por más dificultad que tenga en el aula. ¿De acuerdo? Ok. Los tipos de didáctica, dice que hay una didáctica diferencial, donde habla sobre estas características que tienen diferentes estudiantes y que muchos han quedado allí porque ahora se ha dejado de ir a la casa de los padres de familia. Yo recuerdo que anteriormente, todos los jueves, el docente se iba después de las 10 de la mañana a visitar las casas de esos niños, pues que a veces la maestra veía, perdón, que ese niño no llegaba al aula de clase, que faltaba demasiado, o que se había desmayado en el acto cívico, etcétera, etcétera. Entonces la maestra no van ya a las casas, porque una cosa es ver al niño acá y otra es ir al aula, perdón, al hogar, a ver qué es lo que está pasando. ¿Ya? Y ellos tienen derecho a todo lo que hay en la escuela. Tienen derecho a ir al aula de informática. También es interesante porque hay niños que tienen síndrome de Down, hay niños que no escuchan, hay otros que no ven, hay otros que les ha dado parálisis. O sea, me gustó, te lo comento, la actitud de la maestra de informática que me decía, profesora, a mí me quedan 2 horas allí. Sé que ya tengo 24, pero a mí me quedan 2 horas allí. ¿Qué le parece a usted si yo le doy 2 horas al salón de la maestra Lady, que tiene 12 niños de inclusión allí?
y que esos niños están permanentes en el aula de clase. ¿Qué les parece? Si yo les doy clases allá en el aula informática, en esas 2 horas se las preparamos a la semana, veremos a ver qué días son, para que esos niños estén allá aprendiendo. Vamos a ver de qué manera los atendemos. La maestra me va a dar las adecuaciones y ver cómo yo les voy introduciendo el uso de la computadora. Miren cómo yo los voy a inyectar allí para que estén motivados. Y poco a poco les enseñando. Yo te felicito. Ni a mí se me había ocurrido esas 2 horas que tienes ahí. Yo decía que ibas a tener 24, pero si usted entra en su horario, qué bueno, te felicito, porque estás pensando en esos estudiantes. Me alegra mucho. Bueno, y la maestra se fue contenta porque va a atender a esos niños, así que ellos tienen derecho a todo lo que hay en la escuela. Y tienen derecho, el padre de familia tiene que estar constantemente en la escuela para ver el avance y sobre todo para participar en los talleres que la maestra hace con los padres de familia. Porque el padre de familia es parte importante en esta construcción de aprendizaje. Porque el aprendizaje no solamente se construye con el estudiante y el maestro. El padre de familia forma parte de ese rol en casa. Ellos son parte de esta comunidad educativa. No podemos avanzar si el padre de familia no está allí con su hijo. Y aquí cuando hablamos de los componentes del acto cívico, del acto didáctico, nos dice que tiene que estar compuesto por el docente, el estudiante, la parte social, el currículo. Todos forman parte de estos componentes didácticos para que haya en realidad un aprendizaje. Y aquí pues les anuncio que el currículo organiza todos esos contenidos en el programa, primero que nada con los objetivos, ahora las áreas, los indicadores de logro, también las competencias del docente, que vamos a ver eso ahorita, y sobre todo también que esas actividades estén bien redactadas. Dentro de esa redacción de la planificación viene la parte de la evaluación, que se divide en evidencias entregables y evidencias directas. Las evidencias en esa planificación entregable es la parte concreta que el estudiante entrega al docente para evaluar, ¿ya? Y las directas son aquellas que utiliza el estudiante, por ejemplo, en una poesía, en un drama, en un resumen de manera verbal, en preguntas verbales, etcétera. Esas son evidencias directas que se utilizan en la evaluación. Ya le estoy avanzando un poquito de lo que es didáctica 4. Cuando vayan a utilizar el formato de planificación, que ya les estoy diciendo, el único cambio que vino fueron las competencias, estas 2 competencias nuevas, que son la socioemocional y la de emprendimiento. Y trabajar ahora con proyectos interdisciplinarios dentro del aula de clase. ¿Que se puede hacer de 2 en 2? Claro que sí, se pueden hacer entre 2 grupos paralelos también. Pero hay que realizar por lo menos un proyecto interdisciplinario todos los meses. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas.
Ok. Voy a ir ahora aquí describiéndole a ustedes. Vamos a ponerle aquí el módulo para ver si lo hacemos con tiempo. Y las actividades a seguir. Este es el módulo que van a descargar para realizar las actividades que van ustedes a mandar. A ver. Vamos a hablar por temas y por eje temático. Espérense que se fue aquí. Aquí. Nos dice que la primera parte van a utilizar una estrategia para conversar sobre las competencias docentes. Todo docente debe tener un perfil para realizar un trabajo. Que el docente sea competente, sea motivador, tenga varias competencias básicas. Dentro de esas competencias, el docente tiene que ser capaz de liderizar, de tener un perfil, de tener la capacidad de destreza y habilidad para comunicarse, tener una actitud positiva para la transmisión de ese aprendizaje. Tiene que ser capaz de manejar diferentes dimensiones constructivistas, dimensión social y una dimensión interactiva. ¿Qué trata esa dimensión constructivista? Lo que hicimos hace un ratito de la docente que estaba en el piso con los estudiantes. Esa es una dimensión constructivista porque se la aplicó a sus estudiantes. Los tomó en cuenta a todos. Aplicó algo que los estudiantes no lo sabían. Un enfoque constructivista con el integral. Entonces, lo que se quiere es que él sea competente, donde sea él el que sitúa al estudiante para que el niño sea el participante en esto de encontrar, de participar, de convivir ahora aquí en la dimensión social, que pueda compartir, convivir con los otros estudiantes y trabajar de una manera interactiva, en equipo de trabajo. Entonces, el docente tiene que manejar esta triple dimensión de competencia, la constructivista, la social y la interactiva. La constructivista la puede trabajar con la integral. La dimensión interactiva es cuando el docente aprende de diferentes maneras todos estos contenidos. Porque miren, a veces el estudiante no logra aprenderle con una estrategia y se le hace difícil. Y en las actividades que él realiza, la maestra ve que no logra, que se le hace difícil encontrar, ese aprendizaje. La maestra es la que tiene que buscar un recurso u otra estrategia para llevársela al niño y que el niño pueda trabajar para poder resolver esa tarea en el aula de clase. Pocas tareas se dejan para la casa ya, porque a veces las tareas vienen hermosas, vienen hechas por el padre de familia. Las tareas ahora, la mayoría de los talleres se hacen en la casa, en la escuela es poco lo que el niño hace en la casa ahora. Porque el niño tiene que trabajar ese desempeño
en el aula. Cuando hablamos de una competencia, es cuando el docente tiene la idoneidad, así como cuando un enfermero se gradúa, un doctor, una farmacéutica, se gradúan de su carrera y los mandan allá a Panamá para que ellos hagan el examen. Y si pasan, se les da la idoneidad. A veces van hasta 3 y 4 veces. Yo conozco enfermeras que han tenido que ir hasta 4 veces porque dicen que ese examen sí es bravo de Boston. Un examen bien duro. Entonces, tienen que estudiar y estudiar. Afuera de que estudiaron toda una carrera, al final se le hace esa evaluación para poder adquirir la idoneidad. Miren. Entonces, así mismo es un docente. El docente tiene que tener las competencias básicas, manejar estas competencias, estar dentro del perfil para poder tener todas estas competencias. Él debe tener el concepto, ¿no? El conocer. El conocimiento lo tiene que hacer, ponerlo en práctica. Aprender a convivir con los docentes dentro del centro educativo y afuera. Y luego, ese conocimiento, impartírselo a los estudiantes, llevarlo a cabo con ellos. Esas son las categorías de las competencias. El saber hacer, el diseñar, el manejar, el combinar, el inventar, el probar con los estudiantes, hipótesis, realizar los proyectos. Qué bonito es cuando un docente se programa un día de logros a final del trimestre y los estudiantes exponen proyectos en diferentes salones. Cuando yo hablo de proyectos, me refiero a que también los docentes de secundaria fueron capacitados. Tienen que utilizar la misma planificación que utilizan los docentes de primaria y tienen que trabajar en base a proyectos, porque hay demasiados fracasos en los colegios. Ahora en el verano, el montón de estudiantes rehabilitando. Entonces yo siempre digo, ven acá. Si el niño no te aprendió de esa forma que lo hiciste, cambia. No podemos hablar ya que hay docentes reloj que nada más están esperando que toque el timbre para salir. Queremos docentes preocupados por esa enseñanza. Ver por qué ese niño no te aprendió. Vamos a ver qué otro recurso, cómo te lo aplico para que aprendas. De igual manera, hay docentes que no les importa si el niño aprendió o no aprendió. Ahí hablamos en cuanto a las competencias, que el docente tiene que saber hacer, buscar la herramienta. ¿Cómo voy a combinar todo lo que yo tengo? Oiga, pero si hay un sinnúmero de estrategias y técnicas que el docente debe utilizar y no lo hace. Entonces, por eso yo les digo que hay docentes que a través de los años creen que se las saben todas. No, no. Y hay personas que ya están jubiladas y que dicen, ay no, yo no voy a ir a esa capacitación. Total, a mí no me van a votar por eso. Pero eres una docente que te estás quedando. No te estás actualizando. ¿Quieres venir a planificar como antes? No, señor. Venga para revisarle esa planificación. Esto no es así. Venga, que le voy a decir. La voy a mandar en la semana de receso a capacitarse, maestra, porque usted no le dio la gana de ir a capacitar. Sí. El docente tiene que ser competente. Les decía hace un rato, no se quede, por favor, no se quede. ¿Por qué? Porque el mundo sigue girando, el tiempo sigue avanzando, el tiempo que se va no va a regresar. Y no nos podemos quedar atrasados. No nos podemos quedar atrasados. Tenemos que seguir allí, buscando, conociendo, aplicando herramientas para que ese es el trabajo del docente. El docente tiene que ser competente en todos esos ámbitos.
Tiene que tener mucho conocimiento. Y sobre todo, mire, aquí habla de la parte procedimental. Muchas veces, ¿de qué te sirve el conocimiento? ¿De qué te sirve tener tanto conocimiento? Si a la hora de transmitirlo a los estudiantes no lo sabes hacer, no buscas la estrategia, la herramienta necesaria para llevar ese aprendizaje a que el niño aprenda para siempre. Tienes que ver de qué manera tú vas a interactuar todos esos contenidos y buscar el recurso para elaborar proyectos y puedan trabajar tus estudiantes. Entonces, le dio clase todo el trimestre y al final les puso un examen que todos fracasaron. Entonces, ¿qué clase de docente eres? Y yo no es que lo estoy criticando de manera negativa, no. Yo lo hago para que el docente sepa que está haciendo mal. Tiene que construir en ese estudiante una persona diferente, con habilidades, con destreza, con niños que procesen esa información y que puedan aprender a trabajar y que ese aprendizaje les sirva para resolver un problema mañana o pasado. Una vez mi hija estaba en la universidad, ella es de química, y ella fue al tablero porque le dijo al profesor que ella quería que él explicara de nuevo ese problema. Mire cómo caemos a veces nosotros, los profesores, la actitud, que con una actitud del docente podemos buscar en el estudiante hasta que se quiera retirar de la carrera. Mi hija le preguntó, profesor, estoy preocupada porque ese problema no me da, ¿usted cree que me pueda de nuevo repetir los pasos? Ustedes saben lo que le contestó ese profesor. Le dijo, pregúntenle al marcador. Todo el conocimiento que tiene se vino abajo. ¿Ustedes creen que esa es la forma? ¿Ustedes creen que esa fue la respuesta correcta de un docente universitario? No. Esa no es la respuesta. ¿Qué buscó en la estudiante? ¿Cómo se sintió esa estudiante? Se sintió muy mal. De una persona que esperaba una respuesta positiva, buscó en ella algo negativo. Se sintió tan mal. Y ella me llama y me dice eso. Porque, claro, en ese tiempo yo trabajaba en Daví, en la UNACHI también. Ahora estoy acá en Puerto, en el Cruba. Pero ella me dice a mí y me lo comenta, mamá, qué mal me siento, mira lo que me pasó. Entonces, afuera de que ella se sintió mal, también me sentí mal yo como madre, como profesora. Entonces, esas son cosas que no debemos hacer. Poner chiquitito un estudiante. Entonces, ¿de qué le sirve a él o a muchos tener el conocimiento si a la hora de explicarlo no lo hace de la mejor forma? No busca la estrategia, no solamente es lo que él dice y ya. No, eso no es ser una persona competente. De igual manera, ¿de qué sirve que yo sea doctora, magister? ¿De qué sirve si yo veo a los estudiantes en la calle y me dicen, profe, y yo los ignoro? Profe, ¿cómo está? Otra persona, o no digo ni siquiera los buenos días cuando voy a un hospital o a algún lugar. Ni siquiera digo los buenos días. No es nada más tener el conocimiento,
es la parte humana del docente. ¿Cómo debo yo interactuar, convivir, que es un saber, un pilar de la educación? Y entran dentro de todas estas competencias básicas que debe manejar el docente, las competencias comunicativas, cómo yo me relaciono con mis compañeros, las competencias matemáticas, competencias en el conocimiento. Pero afuera de tener el conocimiento, también actualmente debo tener una competencia para manejar y dar mi clase de manera digital. ¿Ya? Porque ¿de qué me sirve yo tener el conocimiento si la verdad no sé ni tocar la computadora? Yo tengo que ser competente. No lo sé todo y ser humilde. No lo sé todo, pero podemos ir aprendiendo bajo la marcha. Eso es ser humilde. Tengo que tener competencias en el área digital, competencia social y ciudadana para llevarme bien con mis compañeros en la escuela, con mis padres de familia, al lugar donde yo vaya. Participar en diferentes actividades y comités donde me haya puesto mi directora. Trabajar en equipo. No hacer ver que yo me lo sé todo y a la hora de la hora no sé nada. No. Tengo que manejar diferentes competencias adecuadas para poder realizar mi trabajo de la mejor manera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? Que no los escucho mucho. A ver, por favor, díganme, ¿qué no han entendido sobre las competencias del perfil del docente panameño? Tiene que manejar estos pilares de la educación panameña, el tener el conocimiento, ese conocimiento que usted tiene, cómo lo va a desarrollar con sus alumnos, el saber hacer, cómo lo va a hacer con sus estudiantes, cómo va a aplicar el recurso, cómo va a aplicar la estrategia, el aprender a convivir. Y eso mismo que usted hace con los compañeros suyos en su centro educativo, también lo tienen que manejar con sus estudiantes dentro del salón, que ellos aprendan a convivir con ellos mismos, a trabajar en equipo, a respetarse. ¿De acuerdo? A ver, ¿hay alguna pregunta? A ver, ¿hay alguna pregunta de ustedes? No hay pregunta. A veces me pregunto si están allí o no están. Yadira, vamos a llamar. Yadira, Sí, aquí estoy. ¿hay alguna pregunta suya que no ha entendido para volvérselo a explicar? A ver, ya que hemos llegado a la parte de hablarles sobre la actividad, las tareas que tienen que hacer. Ok, no hay pregunta. Joana, No, profe, ninguna pregunta. ¿está comprendido todo lo que he dado? Hasta el momento. Sí, estoy entendiendo. Bien, vamos a hablarles ahora sobre el módulo.
Ya ustedes revisaron el módulo que está en la plataforma. Dentro del módulo están las tareas, el trabajo en clase, que vale 15 puntos el primero. Vamos a explicarle la estrategia. Esta estrategia se llama LEA. No sé si la quieran escribir para que se acuerden cómo van a aplicarla, ¿ok? La estrategia se llama LEA. Esta estrategia significa lo siguiente. La L significa leer, leer. La E significa esquematizar, esquematizar. Y la A, analizar, analizar. Es una estrategia que se está aplicando hace más de 10 años. Creo que tiene esta estrategia. Es muy buena porque le permite al estudiante seleccionar lo más importante de un escrito. Ustedes van a realizar la primera actividad, se llama trabajo en clase, está dividido en 2 trabajos en clase de 15 puntos que valen 30 puntos los dos y 3 actividades de asignaciones que cada una suma 25 puntos, 3. Son 3, las 3 suman 25 puntos. Hay unas de 10 puntos, otra de 5 y otra de 10. Así que en la medida que ustedes vayan desarrollándolas, las van a ir subiendo. No lo dejen para último. ¿Por qué? Porque ya tenemos de experiencia que a veces dejan para el final del último día o 2 últimos días, comienzan a desarrollar las actividades y resulta que se fue la luz, resulta que no había internet, resulta que se fue a viajar y cuando vino no tuvo tiempo. No. No, 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 no. Esto tiene fecha, creo que la última clase es el 29 de marzo. El último día de cierre. Vamos a buscarlo aquí para ver. El último día de cierre. Vamos a ver aquí. Creo que es el 29, sí. No sé si me ayudan allá. El 29. No dejen para último el hacer las actividades, porque no, si no, como dice el otro, se los come el cuco. Les decía que esta estrategia consiste luego de leer, van a leer, van a analizar los temas desarrollados de la página de la 10 a la 15. Van a leer del módulo que tienen en la plataforma. Ya lo deben de haber bajado y lo deben de tener allí en su escritorio de la computadora. Van a ir desarrollando las actividades. Bien, aquí en este cuadro que ustedes observan, aquí está la L, lo dividí en 3 partes, la L, la E y la A. Leer, esquematizar y analizar. Van a leer las páginas. Luego que leen las páginas, si gustan, pueden dejar la primera sin hacer, porque ya leyeron, y eso consiste, leer. La E significa que lo que usted leyó allí, usted lo va a esquematizar. ¿Qué quiere decir esquematizar? Usted va a sacar lo más importante
de esas 5 páginas que tiene, ¿ya? Lo que más le llamó la atención a usted de esas competencias. Va a seleccionar o lo puede hacer subrayado o lo puede extraer de allá y ponerlo aparte en otro borrador. Luego, eso que usted seleccionó, usted lo va a analizar, su parte crítica. La parte crítica en lo que usted opina de eso que esquematizó allí de las competencias, sobre las competencias, usted lo va a escribir allí donde está la A de analizar, ¿ok? Leer, esquematizar y analizar. ¿La comprendieron? ¿Comprendieron la estrategia? A ver, respóndanme, por favor. El otro tema que van a tener se llama Educación Pedagógica de la Didáctica, que van a hablar sobre los principios didácticos de la educación. Vayan leyéndose esto. Cualquiera cosa que ustedes no entiendan, por favor, me escriben. Pueden escribirme a mi personal con mucho gusto hasta las 10 de la noche. Mi número es el 64030318. Hasta las 11 de la noche me pueden escribir para preguntarme cualquier cosa que no entiendan. ¿Ya? Ok, ya les expliqué la primera tarea. La segunda van a hacer una asignación que tiene el valor de 5 puntos. Van a realizar una infografía utilizando la herramienta Canva. ¿Ok? Sobre los principios didácticos. Ahí les tengo un link para que ustedes puedan ingresar a Canva y realizar la infografía utilizando la herramienta Canva sobre la educación pedagógica de la didáctica. Ese es el tema. Educación pedagógica de la didáctica. ¿Ya? Allí tienen el link de apoyo. Luego viene el tema 3 que trata sobre los modelos didácticos de la enseñanza. La educación pedagógica que habla sobre los métodos de la tipología. La educación pedagógica de la didáctica que les estuve hablando sobre los procedimientos didácticos que hay que aplicar. Aquí tienen la otra tarea, que es realizar una presentación colaborativa utilizando Canva. Cuando van a realizar esa presentación colaborativa utilizando Canva, lo pueden realizar participando ustedes mismos, hablando sobre el tema. Lo van a subir al enlace en la opción trabajo en clase número 3, ¿ok? Así lo ponen. Ahí están todas las indicaciones. Y al final viene el eje temático que es el 4, lo que yo les hablé hace un rato sobre el plan de enseñanza, la diferencia entre estrategia de enseñanza y estrategia de aprendizaje, que se los adelanté porque creí necesario que ustedes comprendan cuáles son esas dos definiciones, ¿ok?
Fue una pregunta. Sí, En lo de la presentación colaborativa es individual y no hay que presentarla en la próxima conectividad o cómo. como usted guste, eso se les da a ustedes para que ustedes busquen la herramienta, o sea, tienen la herramienta, pero es una herramienta colaborativa. Lo pueden hacer de 2 en 2, pero cada uno lo tiene que subir, ¿ok? Pero no hay que presentarlo en otra Lo clase. presenta, sí, yo lo voy a ver porque es como, hay unos que hacen un video donde lo comienzan a hablar colaborativas porque lo haces así de esa forma también. Porque usted se sube hablando sobre el tema, ¿ok? Hablando, explicándolo, ¿ok? Y otro, están hablando mientras van subiendo vamos a decir, un mapa conceptual, la herramienta que usted vaya a utilizar. Ok. Uh-huh. Y el otro es un cuadro comparativo. También tienen el link allí de enlaces sobre la diferencia entre estrategia, técnica y actividad. Vamos a hablar en la próxima clase sobre eso, en la próxima clase que nos vamos a ver dentro de 15 días para hablar ya lo final. Y acá, en este trabajo final, hay algo importante. Yo no lo voy a mandar a realizar este trabajo final se lo voy a cambiar. Porque aquí habla sobre organizar una página web en el módulo, pero se las voy a cambiar antes de mañana. Porque les voy a poner mejor que ustedes investiguen 15 estrategias innovadoras, ilustrativas, que lleven esa presentación. Por lo menos va a haber un desarrollo del contenido. Voy a borrarle aquí esto de la página web. Lo tienen en la plataforma, sí la tienen corregida. Solo que no la cambié acá. Van a realizar 15 estrategias innovadoras con portada, introducción, índice y desarrollo de, por ejemplo, ese contenido que sean como de 8 páginas, afuera de las conclusiones, la bibliografía, la portada y todo eso. El contenido que sean más o menos 8 páginas, ¿ok? Esto también se lo voy a quitar porque me quedé analizando que esto más bien es para los profesores, que claro, es importante que realicen una página web, pero esto es mejor para los informáticos también. Así que por eso se las voy a firmar. Hagan la que está en la plataforma, que creo que ahí así la cambié. Cualquier cosa que ustedes tengan una duda, me preguntan, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta de la explicación de las asignaciones que tienen para este mes? Ya les digo, no dejen nada para el final, porque pueden ocurrir muchas cosas que nadie sabe, ¿ves? Les digo porque en otras ocasiones los estudiantes pues me dicen que han tenido un percance. Así que tienen todo un mes para mandar todas las asignaciones. Tienen fecha de 29, todo el mes poco a poco. No dejen todo para el final, por favor. Ok, entonces realimentamos para que creo que tienen una clase a las 10, ¿verdad? Tienen otra clase, así que realimentamos analizando pues que la didáctica es una rama de la pedagogía y que es el conjunto nada más de métodos, técnicas, estrategias que el docente tiene que aplicar a través de un recurso y donde el estudiante sea el que encuentre o busque ese aprendizaje. Qué interesante. Me encanta pues la aplicación de diferentes estrategias. Si ustedes quieren, pónganse a revisar el libro que yo les subí de
estrategias de aprendizaje que también les puede servir para poner algunas estrategias innovadoras que ustedes no conocen, porque a veces no conocemos todas las estrategias. ¿Usted conocía la estrategia, Lea? Natalie. No, ¿Conocía? profe. Ajá. ¿Usted, Elizabeth? ¿Diana? Tampoco, profesora. Primera vez que la escucho. Ajá. Entonces ya conoce una nueva, ¿vio? Y en el libro pues hay algunas que se aplican tanto en primaria como en secundaria, o si no se adaptan, como el mapa conceptual, es bueno en todos los niveles. El mapa sinóptico, el mapa mental, el de la mariposa, bueno, hay cualquier cantidad en ese libro. También en el de evaluación le va a servir mucho para la otra asignatura. Ok. Recuerden que el docente que enseña debe ser flexible. Sobre todo, debe tener muchas competencias. Y es importante saber que el docente que conoce, que maneja muchas habilidades y que es competente en muchos aspectos, tiene muchas competencias, es bueno que sea humilde, que todo vaya compaginado, ¿ya? Tener el conocimiento, saber transmitir el aprendizaje, utilizar la herramienta adecuada y sobre todo, ser humilde con todo el mundo. Eso es lo importante. ¿Alguna pregunta, muchachos, ya para darle, aunque sea 5 minutos, antes de que se puedan conectar con la otra asignatura? Bueno, si no hay pregunta, muchísimas gracias por estar aquí. No lo sabemos todo, humildemente les puedo llevar el aprendizaje, lo que se necesita aprender. En el camino vamos a ir aprendiendo. Miren que esto es como cuando nosotros los docentes nos subimos a un tren. Y ese tren está lleno de personas, llenos de docentes, lleno de escuelas primarias, secundarias, de todo. Este es como un camino donde puede ser que mañana yo me pueda bajar, el otro año, dentro de 5 años me pueda bajar, y sean ustedes los que quedan. Sean ustedes los que sigan en ese camino de la docencia, haciendo lo que yo hacía, impartiendo las clases de una manera diferente. Y en aquel futuro podrán decir, la educación tradicional, la didáctica tradicional anteriormente que nos enseñó la profesora Elizabeth. Ahora, miren todas las herramientas que conocemos nuevas y no era nada malo porque con aquella yo aprendí. Miren, muy interesante. Y ese es el tren, el camino de la docencia donde muchos docentes nos vamos a bajar de ese tren y muchos de ustedes que están más jóvenes se subirán y harán el trabajo de esos docentes o harán mejor trabajo porque van a tener otros conocimientos y podrán manejar pues esa enseñanza de diferentes formas. Y eso es como un cúmulo, como un tanque, una vasija que se llena de conocimiento, pero que ese conocimiento no se puede quedar allí encerrado. Tengo que saber llevarlo allá al aula de clase y de hacer de esos niños un niño diferente. ¿De acuerdo? Así que tengan una excelente mañana, que Dios los bendiga y estamos allí para colaborarles. ¿De acuerdo? Mucho gusto a todos y nos vemos en la próxima clase. Hasta dentro de 15 días o hasta ahora cuando nos podamos seguir conectando. ¿De acuerdo? Chao, pues. Hasta pronto. Chao, hasta pronto. Chao, profesora. Muchas gracias. Okay. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego.